Tenemos el WhatsApp habilitado para que los usuarios nos formulen preguntas echando humo, literalmente, algunos mensajes, por ejemplo. Quiero mostrar mi apoyo a los prevencionistas y señalar que es una vergüenza, dice, que no se les haya tenido en cuenta por las administraciones en esta pandemia, solo se les ha tenido en cuenta para la trinchera, nos dice uno de los usuarios. Y hay una pregunta de Viviana, dice que creo que también un tema en el que se debe de profundizar es en cómo deben tomar las acciones o medidas preventivas derivadas de la realización de la evaluación de riesgos. ¿Quién aplicará las medidas? ¿Se puede obligar a un trabajador a disponer en su casa de algún tipo especial de mesa, silla, etcétera? No sé si alguno os animáis a contestarle. ¿Alguno o alguna? La pregunta creo que va enfocada a lo comentado en la ponencia anterior en relación al teletrabajo, a la dotación de mobiliario Sí, de tal. sí, Esas son las nos ha cuestiones llegado que 15 minutos, nos ha llegado 15 minutos sí, después de la ponencia, por eso Bueno, sí. yo me Bueno, atrevo con ella. yo me atrevo a opinar con todo el riesgo de equivocarme. Eso entrará dentro de los costes que tendrán que definir en ese acuerdo entre empresa y trabajador para la dotación. Porque no hay que olvidar que si es trabajo a distancia y además es teletrabajo y implica la utilización de pantallas, de visualización de datos, el puesto de trabajo debe tener una serie de elementos, desde la pantalla, el teclado, la mesa, la silla, con una serie de características o incluso la iluminación y las condiciones ambientales. Entonces eso quedará dentro de lo que hay que definir en el acuerdo y en los costes entre empresa y trabajador. Carmen, te atrevías también. No, decía, a ver, las medidas preventivas, con independencia de que el trabajador esté en su casa o esté en la empresa, le corresponden al empresario, ¿no? Eso no cambia, es decir, la ley de prevención sigue siendo la misma con todo su ámbito de aplicación, esté donde esté ese trabajador. Bien es cierto que partiendo de esa base, que es obligación de la empresa a ejecutar las medidas, puede llegar a un acuerdo a que si le marca unos criterios de cómo debe ser su silla, cómo debe ser su pantalla, cómo debe ser su puesto de trabajo, en definitiva, sea el trabajador, con una compensación económica, quien adquiera esos medios en base a sus criterios. Pero siempre le corresponderá al empresario el vigilar o el controlar que ese trabajador tiene los medios necesarios, los medios requeridos en su puesto de trabajo para desarrollarlo con seguridad, ¿no? Siempre va a ser su responsabilidad la del empresario. Muy bien. Tenemos otra pregunta de César en este caso. Una reflexión y una pregunta. Dice que con el COVID, con la COVID, a los prevencionistas solo se les ha metido un gol y creo que estamos perdiendo una oportunidad única para ponerlos en valor y que crezcan. La pregunta es si creéis que tenéis en esta pandemia una oportunidad de crecer, de ser relevantes de verdad en las empresas y no solo perseguidores. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo intentando ponernos en valor. Sí es cierto que se nos ha asignado el papel de buscar una solución a un problema que no era directamente un problema de riesgo laboral. Es decir, el COVID no es un riesgo generado por el trabajo, es un problema de salud pública que afecta a la actividad laboral. Y hemos demostrado que hemos sido capaces de proponer medidas, incluso sin recursos, como indicaban los compañeros, con falta de EPIs y demás, y inventar soluciones muy imaginativas para resolver la situación. Si es una oportunidad para hacernos crecer, a ver, la profesión lleva 20, 25 años, un poco menos, 2 años menos, 23 años, 24 años desde que se publicó el reglamento de los servicios de prevención, que se le dio forma legal a la figura del técnico de prevención y lleva creciendo desde entonces. No somos muy visibles, pero somos imprescindibles y se ha demostrado en lo que ha ocurrido durante la pandemia. Que no se nos valora adecuadamente, eso es cierto. Se nos trata un poco mal como colectivo. Y solo poner un ejemplo, es decir, no es muy conocido, pero desde hace años estamos intentando tener un colegio profesional para tener una entidad de derecho público que nos dé más presencia y no hemos conseguido tener respuesta positiva, excepto en la comunidad autónoma de Valencia. En el resto de comunidades autónomas
pues no hemos conseguido resultados a pesar de hacer gestiones. ¿Servirá esta crisis del COVID para impulsarnos y que se nos reconozca? Pues, como decían los compañeros, vamos a ser optimistas y vamos a confiar en que sí. Bueno, pues la verdad es que estamos en la cuenta atrás, quedan 3 minutos para las 8 de la tarde. Os pediría, a título de colofón, una reflexión a cada uno de vosotros. Empezando por ti, Carmen, ¿qué reflexión puedes hacer para la gente que nos está escuchando y que, bueno, es prevencionista o está ocupada y preocupada por la materia en la que trabajáis? Una reflexión, bueno, pues dentro del ambiente en el que estamos ahora mismo, con incremento de casos, con incertidumbre y demás, pues la reflexión sería que desde el punto de vista laboral, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos, pues estamos haciendo las cosas medianamente bien, o todo lo bien que podemos y sabemos en este momento. Y bueno, es una reflexión en positivo hacia los técnicos de prevención que hayan podido, bueno, pues partir de esa incertidumbre y llegar a donde estamos. En conjunto, insisto, como ya lo he dicho antes, en conjunto con todas las partes implicadas, ¿vale? Empresa, la parte del ISGA, que es la que nos toca más directamente, inspección de trabajo igualmente. Entonces, bueno, esa reflexión en positivo por esa vía, ¿no? En tu caso, Rubén, una última reflexión. Pues totalmente de acuerdo con Carmen, pero quiero hacer un llamado un poco a todo este público que nos está viendo, que se acaba de publicar hace unas semanas el informe de siniestralidad laboral en España de este año desde enero hasta agosto incluido, y se ha incrementado el número de accidentes mortales, 34 fallecimientos más a pesar de estar confinados durante varios meses. Esto es algo muy llamativo. Yo creo que estamos retrocediendo un poco en el mundo preventivo en cuanto estamos quitando el foco de atención sobre riesgos tradicionales, caídas en altura, atrapamientos, y nos estamos volcando más en el COVID, nuestros esfuerzos en el COVID. Y eso está muy bien, pero no podemos abandonar ni deshacer el trabajo hecho durante todo este tiempo. Un poco dejo ahí esa reflexión y... Sí, perfecto. Francisco Javier. Me queda ahí. Sí, Francisco Javier. Sí, pero la reflexión que quería hacer era justo la que acaba de comentar Rubén. El COVID nos ha ocupado durante los últimos meses, nos va a seguir ocupando durante bastantes meses más, pero hay más riesgos. Y los datos que apunta Rubén son muy preocupantes, porque hay una caída de la actividad en general laboral con ERTES y problemas empresariales, y aún así los datos de siniestralidad son mucho peores que en los años anteriores. Entonces, pues también una llamada de atención para seguir prestando atención al resto de riesgos a los que estamos expuestos. Y luego un reconocimiento positivo, y es que si algo ha servido esta crisis en la que vivimos del COVID, ha sido la capacidad de compartir información y de colaborar entre multitud de personas y de organismos para unarlo, y eso debería de mantenerse en la salud laboral en general. Lucía, una última reflexión. Sí, yo creo que esto, con lo respecto a lo que se ha dicho sobre la siniestralidad laboral, es verdad que es preocupante. Y bueno, desde el ISGA también hemos intentado hacer una reflexión, hemos hecho una reflexión sobre todo esto, y creemos que habría que tener también en cuenta todo este estrés al que se sometió el sistema, cómo puede tener repercusión sobre todo eso, ¿no? Cómo puede estar y que también haya hecho aflorar las debilidades de nuestro sistema preventivo. El mensaje es que la prevención funciona, mi mensaje final es que la prevención funciona, las técnicas preventivas hacen mejorar las condiciones de trabajo y evitan los accidentes y las enfermedades profesionales, no nos olvidemos. Es necesario la especialización, además. Valoremos a los especialistas en las distintas disciplinas, porque cuando hay problemas concretos son los que van a ayudar a resolverlos. Y
y desde dentro de la Administración también decir, sigamos esforzándonos por coordinarnos con las asociaciones empresariales y con las organizaciones sindicales y entre administraciones, fundamental. La Administración de Industria, la sanitaria y la Administración con competencias en trabajo. Es fundamental para que todo esto funcione como debe de funcionar. Bueno, pues Francisco Javier Gómez, vicepresidente de APROSAL, la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, Carmen Amijeiras, directora técnica de Quirón Prevención en Galicia, Rubén Ferreira, subdirector de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y Lucía Ferrón, jefa de sección de Higiene Industrial y Técnicas Analíticas del Instituto de Seguridad de Salud Laboral de Galicia. Os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado, que hayáis compartido vuestras reflexiones en esta cuarta edición del Congreso Internacional de Seguridad 4.0. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.